Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Regresa el tiempo de actualidad sobre Luca Murcia y qué feliz estoy de hacerlo con Antonio García. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Tengo que decir que no está Emilio Sánchez Bolea hoy, que la gente de verdad se va a empezar a pensar que estáis... Estamos peleados. Sí, pero es lo que tiene contar en la pizarra con dos periodistas tan buenos y con tanto curro que es muy difícil cuadrar horarios para grabar los tres. Es difícil, sí, la verdad es que los últimos tertulios estamos dando motivos para pensar que no nos queremos ni ver, pero no es verdad, no es verdad. Vuelve ya la Liga Andesa, ya se han terminado los parones, de aquí hasta junio si hay playoff o hasta mayo si te quedas en la liga regular no hay parón. Vuelve la actualidad de Luca Murcia. Antonio, salió Jordan Davis y el Luca Murcia no ha fichado, no se ha movido en el mercado, que muchos equipos aprovechan esta ventanita para poder hacer cambios en sus plantillas. Salvo que pase algo de última hora como una lesión o una oportunidad en el mercado que no se haya podido conseguir hasta ahora, pero sería raro que eso sucediese, no va a haber más movimientos en la plantilla. ¿Qué te parece cómo queda la estructura del equipo? Con 13 fichas, dos de ellas son Urban Klazbar y Ratian Tronicasvili, que apenas han contado con protagonismo hasta ahora. Sí, en cuanto al número no preocupa, ¿no? Porque al final has estado con 13, 14 jugadores prácticamente toda la temporada. Lo que sí preocupa son los perfiles, que pierdes un jugador vertical en ataque, que pierdes un muy buen defensor de perímetro, al menos sobre el papel, porque es verdad que esta temporada esa versión de Jordan Davis la hemos visto a cuentagotas. Creo que el equipo evidentemente queda debilitado, pero quizás más sobre el papel que luego lo que veamos en los partidos, porque bueno, al final, como todos sabéis, también cuenta la química que hay entre compañeros, el ambiente que hay en el vestuario y da la sensación por las informaciones que han salido tras la salida de Jordan Davis, valga la redundancia, que bueno, que este no era el mejor ambiente posible, que el escolta no estaba poniendo todo de su parte esta temporada. Hay que saber en qué punto estas informaciones son o no interesadas, porque sabemos que suelen salir estas cosas cuando un jugador ya no está en el club, pero bueno, da la sensación de que Jordan Davis esta temporada no era ese Jordan Davis que se ganó una mejora de contrato, un trato más de estrella del equipo como años anteriores, porque prácticamente se me viene a la cabeza solo un partido en el que ha sido diferencial y fue el de Estrasburgo, que ya comentamos aquí el porqué. Sí, básicamente lo que pierdes es minutos de rotación o de descanso para McFadden, que ahí va a tener que jugar un papel, tiene que aportar ya más continuada Jelinek, o Sito Alonso va a tener que echar mano ahora sí de los dos jóvenes, que también parece un poco raro partir de cero confianza a sí tener protagonismo. No sé cómo Sí. lo ves tú. Sí, me resultaría extraño, pero a la vez creo que es necesario. Creo que teniendo este tipo de jugador no te puedes permitir el lujo y menos ahora de no darles minutos. Es verdad que Sito varias veces cuando se le ha preguntado en rueda de prensa siempre ha dicho que él no es fan de regalar minutos, ni siquiera los minutos de la basura, que un jugador se los tiene que ganar porque los 40 minutos son importantes. Pero yo creo que estando en dos competiciones sí ha habido momentos en la temporada para regalarles oportunidades a estos dos jugadores. No sabemos cómo entrenan porque la mayoría de los entrenamientos son a puerta cerrada, entonces él conocerá mejor cómo están desenvolviéndose en los entrenamientos y no en los partidos, pero es verdad que cuesta creer que ninguno de los dos sea capaz de tener un mínimo protagonismo, ya no solo en Liga Andesa, sino también en la Champions. Es verdad que ahora entramos en un momento de la temporada en el que, como tú bien decías, sería raro que ganasen toda la confianza porque ya empiezas a jugar sin margen de error para muchos objetivos ambiciosos. Bueno, creo que son valores del club que hay que aprovechar y que, sobre todo, Urbas, por ejemplo, creo que se ha devaluado mientras ha estado en Murcia. Y ahora, por cómo está el mercado, parece que a partir de esta temporada, ¿no? Que es la primera en la que hemos podido ver lo difícil que es fichar, porque ahora en la G-League se gana más dinero de lo que se ganaba antes y hay jugadores que prefieren quedarse en Estados Unidos y no tienen un hueco en la NBA antes
deben irse a Europa, está el mercado asiático. Parece más que nunca importantísimo o vital acertar en verano con los fichajes, porque luego durante el año es muy difícil arreglar plantillas. Hemos visto, por ejemplo, en esta última ventana, ha incorporado un pívot Obradoiro, pero recordemos que Bender, que era su mejor jugador, se lesiona en noviembre. Ha tardado, o en diciembre, ha tardado casi 2 meses en sustituir a un jugador y ha fichado a un chico que va a debutar en la ACB, que viene de la Liga Australiana. Bilbao pierde a su jugador con mejor más menos y ficha a un descarte de Betis, que es un equipo que está peleando por la salvación. Carplus Fuenlabrada, que también está peleando, ahora mismo es penúltimo. Pues ficha a Horton, que se lesionó el cruzado de Burgos y estaba parado, ¿no? Hasta ahora, o jugando un poco, no sé si estaba jugando. Bueno, que así está el mercado, vaya. Sí, es como tú decías, la explosión de otros mercados, ¿no? El mercado asiático, no solo el chino, también el japonés, incluso hay ligas coreanas que están pagando mucho dinero a los americanos. Bueno, al final cuando tienes que hacer estos ajustes en mitad de temporada no pueden ser a la carta porque, bueno, tienes que estar pendiente de qué extracomunitarios tienes, pendiente de los cotonús, pendiente de los jugadores nacionales, entonces ya no tienes tanto margen de maniobra ni tanto dinero como en verano y muchas veces necesitas que haya un poco de efecto dominó, ¿no? Como el que tú comentabas que ha habido en Liga Andesa. Es muy difícil y quizás, bueno, se está estudiando en la NBA la posibilidad de que el salto a la liga ya no sea con 19 años, sino que con 18 los jugadores ya se puedan convertir en profesionales y quizás eso sea una nueva vía de escape para que mayor talento norteamericano viaje de vuelta a Europa, pero la verdad es que, como tú bien decías, el mercado está muy complicado, el equipo se ha movido, el club se ha movido, ha estudiado posibilidades, pero bueno, al final no ha fructificado ninguna y da la sensación, como tú bien dices, Olga, de que se va a tirar con 13 hasta el final. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no descartaría que se pudiese firmar a un jugador, pero como tú bien dices, se tienen que dar una serie de condicionantes que a día de hoy no se han dado. Habían salido a la palestra, o sea, comentaba mucho en Twitter, nos preguntaba a los oyentes por Conor Franca, por Cody McIntyre, que además McIntyre ahora deja de contar como extracomunitario, que esas plazas ya las tiene cubiertas el UCAM Murcia, que esa es otra de las facetas por las que es difícil ir al que no puedes fichar americanos. Ahora pasaporte de Bulgaria, ha jugado las últimas ventanas FIBA con Bulgaria. Pero, ¿qué pasa? Que Gaziantep, que era su club, ciudad epicentro del terremoto, no ha salido de la competición turca, sino que ha trasladado a sus partidos y su sede a Estambul. Es un equipo en los que, puedo asegurar, cobran mucho dinero y ellos tienen el objetivo de ganar la FIBA Europe Cup, que es la competición que hay después de la Champions, y su club, bueno, pues no les ha facilitado el poder salir, bien fuese a UCAM Murcia o a donde sea, porque sobre Sí, todo pero con al su final pasaporte. estamos hablando de que ocurre una situación extraordinaria, no en el buen sentido de la palabra, evidentemente, sino que es ese trágico accidente en Turquía y un club que tiene la posibilidad de esa temporada no seguir adelante y entonces salen nombres a la palestra. Pero ese es el orden. El orden no es Murcia u otro club se interesa por un jugador del Gaziantep, sino que ven esa situación que puede derivar en que los jugadores se queden libres y entonces preguntan, pero cuando se soluciona esa situación ya se caen esas opciones. Sí, y bueno, y luego hay que partir de una base de que igual en España nos cuesta entender que haya jugadores que prefieran jugar en un equipo tipo Gaziantep a estar en la Liga Española, porque ganan mucho dinero. Sí. ¿Por qué Brocianski se va a un equipo que no sé si fue a Valencia? Brocianski, uno de los mejores 4 el año pasado en la liga, contratazo en Juventud con plantilla para pelear por la Eurocup, incluso con el objetivo de salir en Euroliga el año que viene, pues se va a un equipo normalito de Turquía, que juega Champions, por cierto. ¿Por qué? Pues por el dinero, porque hay jugadores, Dylan Ennis, pues se va a Galatasaray. Es cierto que Sí,
económicamente y también es verdad que a veces da la sensación de que lo bueno que tiene la Liga Endesa, que es la liga más competitiva probablemente de Europa, Euroliga al margen evidentemente, pero de las competiciones domésticas es la más competitiva, da la sensación que hay veces que jugadores que ya han probado esta liga, pues no solo les llama el dinero de otros clubes, sino también el hecho de que se pueden centrar más en una competición europea o de que pueden hacer números más elevados. Hay que recordar que la mayoría de los contratos de jugadores de baloncesto son de una temporada, la grandísima mayoría, y no es lo mismo competir a buen nivel en España, pero quizás hacer números más discretos y ese mismo jugador pues suba su media en 7, 8 puntos por partido, más rebotes, más asistencias y eso conlleve en un mejor contrato, quizás de vuelta a la Liga Endesa o quizás en otra liga la siguiente temporada. Sí, pero que incluso tenemos que empezar a normalizar que, sobre todo jugadores americanos, si además tienen ya 30 años o en adelante, pues que prefieran, oye, a mí me da igual competir en una liga en Hungría o donde sea si percibo más dinero. Que hay jugadores que sí, que quieren retos deportivos, pero a otros les interesan más los retos económicos y hay que aceptarlo también. En cualquier caso, no se ha movido Luka Murcia en el mercado. ¿Cómo ves esa reestructuración en lo que queda ahora? Porque tú has dicho, es el momento importante de la temporada. Además, hay 7 partidos en el mes de marzo, de los cuales solamente 2 son en casa, y fíjate que 2. Unicaja en ACB y Lenovo Tenerife en Champions, que son los 2 finalistas de la Copa del Rey. El calendario, además, tienes que ir a Badalona este domingo, tienes que ir a Gran Canaria, tienes que jugarte la clasificación en Champions tanto en la pista de Darusafaka como en la de Bilbao Basket. Bueno, que ahora empieza lo deportivo, ¿no? Y empezar a construir también de cara al año que viene, porque está en juego en la clasificación para Europa la temporada del año que viene y para esta. O sea, te estás jugando cosas a corto plazo, seguir o no vivo este año en Europa, pero también de cara al año que viene lograr o no una plaza para competir en el continente el año que viene. Sí, a ver, por partes. Creo que es un mes muy exigente. Creo que la reestructuración de la plantilla, que era el inicio de la pregunta, bueno, Siro tiene muchas opciones. Ya no solo la más lógica sería que Jelinek ocupase también minutos en el puesto de escolta y dándole descanso a McFadden, que al final quedases con 2 escoltas y 2 aleros en vez de 1 y 3. Pero bueno, también está la opción de que los jóvenes tomen más protagonismo dependiendo del partido y dependiendo de lo que te exija el rival. Y también una situación que no se ha dado mucho esta temporada, pero con Sito Alonso sí ha sido habitual en las últimas campañas, que es el hecho de que puedan coincidir en pista a la vez Tomás Bellas y Travis Trice. Quizás por la exigencia del calendario no se va a dar mucho, quizás, pero a lo mejor ya hay varios finales de partido que tienes que cerrar con 2 bases, como hemos visto que ha hecho en campañas anteriores. Luego por dentro la situación va a cambiar poco. Quizás Anderson va a tener menos minutos al 4 por ese paso de Jelinek al escolta o no, o va a tener más protagonismo como jugador interior para que haya rotación entre los jugadores grandes y que Ratio o Urbas puedan tener minutos al escolta o incluso al base. Y luego, esta situación de intentar pelear por los 2 objetivos es ambiciosa, pero bueno, yo el otro día lo hablaba con un buen amigo que sabe mucho de baloncesto y tampoco sería una mala temporada que estés jugando Europa de manera intermitente. Es decir, que esta temporada, si hay que poner más foco en un partido o en otro, que primen los de Europa, sacrificando el que te puedas clasificar para la temporada que viene. Es decir, juegas una temporada de Europa, la siguiente haces una buena campaña en Europa y si no te clasificas para esa competición continental, pues bueno, tampoco es ningún drama, ¿no? Te puedes volver a hacer una plantilla que en la liga sea fuerte y que pueda pelear, por ejemplo, por estar hasta el final en la lucha por la clasificación de la Copa del Rey. Creo que tampoco sería un drama no clasificar para Europa, pero ahora que tienes esa opción en la mano, sí que me daría mucha pena no conseguir por lo menos pasar al playoff, porque la victoria ante Bilbao te hace mirar esa Champions con otros ojos. Y además de los objetivos colectivos, quedan 2 meses y medio de competición. Oye, entra en juego también a nivel individual de cada uno. Es decir, bueno, me estoy jugando una renovación o un mayor contrato fuera o el poder continuar
continuar en la Liga Andesa, y ahí un poco también las miras están puestas en Travis Trice. Hablabas antes de el feeling de Jordan Davis con algunos jugadores. Bueno, vamos a ver ahora Travis Trice. Ahora ya no tienes a Jordan Davis al lado, que es con el que no te entendías muy bien en la pista. Tienes que dar, si no das el paso al frente ya, o sea, no lo vas a dar. Sí, si a estas alturas de temporada hiciésemos el ejercicio de qué jugadores tienen pinta que van a continuar en el club, no me salen muchos, sinceramente. Quizás 2, 3 jugadores. Quizás veo más continuidad en el banquillo que en el vestuario ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que tú hablabas de las sensaciones y de esa ambición y bueno, se está demostrando que hay jugadores que no han cumplido las expectativas con las que llegaron en verano o con las que continuaban en verano. Así que ese arma de doble filo también, ¿no? De jugadores que vayan a buscar ahora números y en vez del colectivo, como ya hemos sufrido otras temporadas, eso también hay que controlarlo porque puede ser positivo para que explote un jugador, pero puede ser negativo para que te explote un vestuario, Bueno, eso pasó, ¿no? Después de la Copa del Rey el año pasado. por ejemplo. No pasó nada a nivel de vestuario, pero bueno, este año hay gente que sí que tiene que dar un paso al frente, ¿no? Gente que hasta ahora no ha rendido como se esperaba, ya no por seguir o no en el UCAM Murcia, sino por seguir en la liga. Sí, pero es que en vez de alguien te diría que todos. O sea, es que prácticamente todos los jugadores no han tenido una regularidad aplastante, no han tenido muchos partidos en los que se haya visto su mejor versión. Ya no estamos hablando solo de meter 25 puntos en un partido, sino de tener una regularidad en cuanto a rendimiento, a ser sólidos, a no cometer errores estúpidos. Creo que eso lo podemos decir de muy poquitos jugadores, la verdad, y de quien se puede decir, por ejemplo, McFadden, pues sabes que cuando no está de verdad. No es que te vaya a hacer 7, 8 puntos, sino que sabes que no está, que ese día no entran, que en defensa no es un jugador que vaya a marcar las diferencias, pero bueno, también está el otro peso de la balanza. Cuando ha estado, le ha dado victorias a este equipo, cosa que diría ningún jugador más ha dado este año. ¿Cómo ves el calendario? Decías, bueno, ahora viene un calendario exigente, ¿eh? El mes de marzo. Muy complicado, muy complicado. Es que solo de 7 partidos, 2 en casa y ante rivales de tanta entidad, es difícil pensar que además cuando vas a viajar, sobre todo los primeros enfrentamientos, empezando por el de la Peña del domingo, vayas a poder sacar resultados positivos. Vamos a ver qué ha podido trabajar Sito en este parón de 2 semanas. El equipo tiene que aprovechar que ha habido otros conjuntos que han estado compitiendo y que ellos, después del partido ante Darussafaka, tuvieron margen para dar descanso y tuvieron margen para poder trabajar en la pista de entrenamientos. Pero lo veo muy complicado este próximo mes, la verdad. Tuvieron 4, después del partido contra Darussafaka, que si no me equivoco fue un miércoles, Sí. tuvieron libre hasta el martes de la semana siguiente, pero claro, es que 6 jugadores se han ido a ventanas FIBA. Se han quedado 7 solamente y bueno, a algunos también les ha venido bien el parón, ¿eh? Anderson decía que, bueno, salió a rueda de prensa el día de Darussafaka, que acabó sudando en rueda de prensa también con los focos, decía, yo necesito parar. Ese fue el Benditas partido en el que rozó el triple doble, me parece, ¿no? sí. Sí, hombre, Anderson es ese jugador que cuando están llegando los momentos importantes está apareciendo. Es lo que te decía, es un ejemplo también de que le está faltando regularidad, quizás por la poca costumbre de sus últimas temporadas de compaginar 2 competiciones exigentes, pero es verdad que el día de Darussafaka, como decía antes, sin necesidad de hacer 25 puntos, pero esa sensación de estar dominando el juego, pocos la transmiten tanto como el ex de Efes. Y por terminar, Antonio, quedan, como decimos, 2 meses y medio, marzo, abril, Sí. mitad de mayo, me parece que acaba sobre el 15 de mayo, una cosa así, la liga regular. Es cierto que colarse entre los 8, viendo cómo están los 8 de arriba y el margen de victorias que tienen con UCAM Murcia va a ser complicado, no es imposible, pero hay tiempo. ¿Tú crees que hay tiempo de por lo menos terminar con buenas sensaciones? Que quizá esta temporada el UCAM Murcia está dejando algo frío de irregularidad. Unos partidos, sobre todo ante equipos grandes, muy bien, en Sí. casa.
otros partidos contra equipos de los de tu liga que no has sacado? Es que creo que lo excepcional fue la temporada pasada y el listón que se deja es muy alto, ¿no? Muy alto. Por todo, por cómo se perdía, por cómo se ganaba, por cómo rendían ciertos jugadores. Creo que el listón es muy alto y, bueno, eso te da pie a que esta temporada te deje más sabor amargo que dulce, pero también, como tú bien dices, a que haya margen todavía para poder recuperar unas buenas sensaciones. Yo creo que entrar en playoff es una quimera, no solo por la temporada de Lucas Murcia, sino por la temporada de los 8 equipos que están arriba, que están cumpliendo. Como vimos en la Copa, no se quedó ningún favorito o ningún candidato a poder jugar la Copa afuera. Además, han estado sólidos. Se dio una Copa del Rey en la que esos equipos compitieron, no se dejaron ir, eliminando a Madrid y Barça antes de esa hipotética final. Yo veo el playoff muy complicado, pero como te decía, es que tampoco es un desastre de temporada si el equipo queda en la posición número 12 o número 13 y en Europa hace buen papel, porque al final, bueno, pues no terminan de dar ese paso adelante los fichajes que sobre el papel hacían de esta una plantilla competitiva y estás compaginando dos competiciones en la que llegar lejos es difícil, porque estamos hablando de una competición que es exigente para cualquier club y también, evidentemente, más aún para Lucas Murcia, como hemos visto, tema de viajes, tema de infraestructuras. Así que si a mí ahora mismo me das un papel y me das a firmar el puesto 12 o 13 y estar peleando playoff, incluso Final Four de Champions, yo creo que sería una muy buena temporada, sinceramente. Una muy buena temporada. Sé que hay gente que se va a enfadar al escuchar esto, pero bueno, creo que también hay que saber dónde estamos y hay que saber que hay temporadas en las que no se dan esas situaciones. Miremos a los equipos que estaban cara con cara con el UCAM Murcia la temporada pasada. Manresa, Breogán, no están teniendo una temporada como la del año pasado y además no están compitiendo a tan buen nivel en Europa como sí lo está haciendo el equipo de Sito Alonso. Bueno, pues veremos cómo vuelve el UCAM Murcia a la competición este domingo en Badalona y luego el martes en la pista de Darusafaka, que conseguir allí una victoria en Turquía Clave. también esta Bilbao Basket, creo que es en Bilbao, bueno, ahora no lo sé, no sé si es en Bilbao o Tenerife, pero bueno, se enfrentan estos dos equipos que depende de cómo se dé esta jornada, bueno, ya tendrías muy encaminada esa clasificación para las eliminatorias de Champions. Antonio, lo Fundamental. analizamos bien. Besito. Perfecto, un beso. Chao.